presentación. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y las audiencias respectivas. Bueno, yo decidí llamarlos a una conferencia de prensa porque en realidad atenderlos a cada uno en forma particular nos lleva mucho tiempo que además tenemos poco en estos momentos. El asunto es obviamente el caso que se ha suscitado en Vuelta del Río, que ustedes ya conocen, que ya tiene antecedentes de hace más de un año atrás. Yo lo que les quiero decir es que el día 27 de junio solicité al juez de garantías ingresar al predio para hacer un arreo de animales, lo cual fue autorizado. Fundamentalmente quiero dejar en claro esto: si de pronto desde el Poder Judicial hay que buscar a alguna persona que pudiera tener alguna responsabilidad por lo que pueda haber ocurrido ahí, la responsabilidad corresponde al suscripto como fiscal general a cargo del caso, y estando en la situación suscitada dentro de lo que es la jurisdicción de lo que es la oficina de la comarca andina. Ese día, o sea, el pedido fue hecho con fundamentos suficientes como para que el juez de garantías lo autorizara. Así es que el juez, en este caso, lo autoriza el doctor Rolón, porque el doctor Sachino, que es el juez que está a cargo de la primera parte de esta investigación, había tenido que tomarse una licencia por cuestiones particulares, ¿no? Así es que autorizada la medida, el día 29 va personal de la sección de vigiatos del Maitén a cargo del comisario Bartels, con quien yo había dialogado previamente advirtiéndole cuál era la medida. De todos modos era una medida, les puedo decir, por demás sencilla, que ya los abogados habían escuchado y sabían, incluso las personas que están imputadas, sabían cuál era el propósito de la medida. Era ingresar al predio de Vuelta del Río para sacar aproximadamente 88 carneros y unas 20 vacas. ¿No se iba a desalojar a ninguna de las personas que allí están? No había, la orden era muy clara y concreta, decía al solo efecto de juntar y arrear los animales. ¿Pero esto marca que había un caso de abigeato que está investigando? Claro, bueno, para aclarar las cosas. El allanamiento que se hace el 28 de mayo, se secuestran 17 cueros ovinos con las marcas correspondientes de la estancia de la Compañía de Tierras del Sur. El hallazgo de estos cueros y el hallazgo de carne fresca en esos momentos nos da la pauta clara de que esta gente, además de estar usurpando esta parte de terreno de la compañía, también se está dedicando al abigeato. Tenemos que tener en cuenta que esta gente llega ahí sin absolutamente nada, no es que llega con sus animales y queriendo llevarlos a pastar. De pronto empiezan o sea, por lo que uno puede observar, empiezan a faenar y a consumir de estos animales. En este contexto, en los primeros días desde lo que va del mes de junio, o sea, lo que iba el mes de junio, ya estamos en julio, se habían, por casualidad, abierto dos tranqueras de dos cuadros lindantes. Una tranquera del cuadro 15 pescados y otro cuadro más que está ahí pegado. La apertura de estas dos tranqueras hizo que los animales, obviamente, se pasaran de cuadro. Esta situación fue planteada ante el juez, se les explicó, se trató de llegar a un acuerdo en una audiencia, pero bueno, estas cosas que hacen que a veces no se pudiera haber plasmado como hubiera sido mejor. Yo concretamente hice el pedido para arrear y sacar esos animales. En ese contexto, el día 29 de junio concurre personal policial, el comisario Bartel, que está a cargo de abigeato de Maitén, pide refuerzos a la sección de abigeato de Trevelin, no hay otras secciones de abigeato cerca,
También participó personal de la comisaría del Maitén y también se autoconvocó, pero a mí me parece perfecto que así haya sido, el jefe y segundo jefe de unidad regional. Hasta ahí todo era un trámite normal. La policía, previendo que podría haber alguna mala interpretación y algún incidente, no solamente se dedicó a hacer el procedimiento, sino que ellos filmaron y fotografiaron toda la secuencia de lo que fue pasando. Es así, según lo que yo he podido observar de estas documentaciones que tenemos, que ingresan al sector los jefes policiales, entran un grupo de unos 4 uniformados, hacen contacto con una señora a la cual le explican cuál era el trámite que se iba a llevar a cabo, le hacen una entrega de la orden. Esta persona se niega a identificarse, pero no obstante ello está toda la secuencia fílmica de que esta señora mantiene un diálogo con estas personas, con los policías. Luego de ello, los policías se quedan en ese lugar donde son atendidos, la señora se va hacia la parte baja del lugar, tarda, se empieza a ver cierto movimiento de las personas que ahí viven, y no habrán pasado más de 4 o 5 minutos en que empiezan a escucharse gritos y empiezan a llover piedras hacia el lugar donde estaban estos uniformados. Esta situación realmente incomprensible hace que estos policías retrocedan hacia el lado donde está el alambrado, y también había convocado el jefe de la unidad regional un grupo de 10 personas uniformadas de infantería que estaban con escudos y con toda la indumentaria necesaria pero que estaban apostados sobre la ruta de tierra que ustedes conocen ahí en el cruce. ¿Había algo que quisiera presumir que iba a haber un enfrentamiento? Porque Para si nada. iban a hacer un arreo, ¿para qué convocan a personal de infantería con escudos? No, para nada. Lo que pasa que ya sabemos cómo ha estado actuando esta gente, y el jefe de unidad regional, o sea, en base a su experiencia, entiendo que lo ha convocado. ¿No habrá y llevado. intimidado esa presencia y ha hecho reaccionar a los vecinos de allí de vuelta del río? Mire, no, bajo ningún punto de vista, pero aparte, si ustedes se fijan lo que ha sido la orden, tal cual como estaba redactada y como le fue explicada y notificada a esta señora que los atiende primero, nada hacía presumir de que podía haber algún atentado en contra de ellos o algún allanamiento, que se quisiera detener a nadie. De hecho, solamente se estaba explicando que se iba a ir a buscar a estos animales, y efectivamente eso fue lo que se pretendía hacer. ¿Y cómo se llegó a la represión de tantos tiros de bala que se ven? Lo que pasa que si usted está... Cartuchos que se ven en Claro. el suelo mediante fotos. Bueno, a ver, cuando las personas estas empiezan a correr a los policías con piedras, tiraban o sea, estas personas empiezan a correr a los policías hacia afuera. Y ¿Recuerda cuántos policías había en total? Y yo calculo que debe haber habido unos 15 policías, no mucho más que eso. ¿Dentro del campo o fuera del alambrado? No, ahí en el límite. Al campo yo creo que habrán entrado 4 o 5, no más. Sabiendo Ahora, que esta reacción podía darse, ¿no hacía falta que haya gente, funcionarios de esta fiscalía presente para garantizar el procedimiento? a ver, nada hacía presumir que esta reacción se podría dar, y de pronto nada tendría que hacer el personal de fiscalía o el suscripto en el lugar. Yo no podría haber evitado absolutamente nada. A ver, quiero completar algunas ideas. Cuando la policía sale para atrás y se va para el lado de lo que es la ruta, que ustedes saben de lo que les estoy hablando, esta gente sale a la ruta y sigue agrediendo a los policías, y de pronto se genera así una situación como de emboscada de estas personas tirando piedras en contra de los policías. ¿Cuántos marcan la Entonces, secuencia fotográfica o fílmica que era el grupo mapuche que usted dice agredió a la policía?
y yo creo que por lo menos unas 10 personas, el acta hace una constatación de por lo menos unas 20 personas. Pero luego de ello se retiran los policías y las agresiones continuaron. Ustedes deberán tener en cuenta que esto es un espacio de terreno bastante grande, para lo cual la persona que había dispuesto el arreo de los animales había dispuesto a algunas otras personas a caballos que iban a entrar por otro lado del campo, porque en realidad lo que se pretendía era solamente arrear los animales. En ese contexto había dos uniformados que estaban con caballos en otro sector y que no se habían enterado exactamente de todo lo que estaba pasando, que también fueron emboscados y que debieron abandonar los caballos y cruzar el río a pie, y llegaron, o sea, eso fue una situación que demoró algunas horas y que generó una situación como de zozobra, porque estábamos preocupados pensando de que a estos policías les podrían haber pegado un piedrazo en la cabeza o palo, o los podrían haber atado, pero nada de ello por suerte ocurrió. Lo cierto es que los caballos quedaron adentro del cuadro con sus monturas y no han podido ser recuperados. En cuanto al propósito básico de lo que era la medida, que era arrear los animales, en otro sector del campo se pudieron arrear algo de 12 vacas y algunas ovejas, no la totalidad de los animales que se ha venido a buscar. Lo que sí pueden referir estos policías que había más animales en otro sector del campo. Obviamente que esta situación no está concluida y en esto ya hemos abierto un diálogo con las respectivas defensas. Claro, en este sentido, fiscal, luego de este enfrentamiento que hubo entre piedras y balas, posta de goma supuestamente, luego se pudo dialogar con algún referente del LOF mapuche en ese sector. ¿Pudieron volver, regresar, dialogar civilizadamente? No, o sea, lo que pasa es que el diálogo fue nulo. Yo lo que tengo para mí es que estas personas ingresan, entregan la orden, le explican a esta persona cuál era el propósito de la medida, que aparte ya lo sabían porque yo lo había anunciado. O sea, si bien este tipo de medidas, los allanamientos, se pueden resolver inaudita parte, como ustedes saben, no necesitamos generar una discusión o una oposición de la contraria, era una medida de lo más sencilla, ir a sacar los animales. Luego, cuando se produce este desbande, por ponerle un nombre, una palabra que se entienda, obviamente los policías uniformados se ocultan, tratan de ponerse atrás de los uniformados de infantería, y los uniformados de infantería empiezan a disparar postas de goma. Pero ya estamos hablando del sector donde está la alambrada, donde está la ruta, no hay, digamos, no hubo disparos con armas de fuego. Fiscal, usted es consciente que hay otra versión, está la versión de ellos, sí, que es muy distinta a la que usted está contando. Sí, por supuesto, ya soy consciente de que hay otra versión y soy consciente de que hay una denuncia, soy consciente de que hay una investigación, por eso vamos a tratar de no polemizar demasiado con esta cuestión de que unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿El material físico del que usted da cuenta puede hacerse público? Yo lo voy a poner a disposición de la oficina que está haciendo la investigación de toda esta cuestión. ¿Usted está a cargo concretamente ahora de la causa de abigeato o sigue la de usurpación, o con la falta de mérito de Martiniano Jones Wala esa causa desapareció? No, esa causa sigue absolutamente vigente. La causa esa es por usurpación, por abigeato, por portación de armas de fuego, y el único responsable a cargo exclusivo del caso, ni siquiera podemos hablar de algún funcionario, de ese caso soy yo. Ahora, fiscal, no se entiende, o la gente no entiende mucho, por qué si había una causa de usurpación en el momento que detienen a Facundo Jones Wala con al resto de los que estaban ahí, que lo sacaron a todo el campo, no tomó posición la justicia de ese campo que estaba supuestamente usurpado. Lo que pasa que
primero, la orden de allanamiento cuando se detiene a Facundo Yoneshuala era solamente para detener a Facundo Yoneshuala. En ese momento se encuentra la autoridad que ingresa con la presencia de armas de fuego. Se creía que había otras armas porque se habían observado, pero resultaron ser rifles de aire comprimido, que la apariencia es exactamente igual a la de un arma verdadera que dispara balas. Y también nos encontramos con la presencia de estos cueros con las marcas de los animales de la compañía, entonces, y la carne fresca, lo cual ya estábamos presumiendo un abigeato agravado por la cantidad de personas fundamentalmente. Respecto a la usurpación, continúa existiendo y no era el propósito del allanamiento, ni siquiera era una orden de desalojo, era una orden de allanamiento para detener a Yoneshuala. Se detuvo a esas otras personas que fueron sometidas a proceso porque la gran dificultad, como ustedes me habrán escuchado decirlo desde un primer momento, siempre ha sido saber a quién tenemos del otro lado. O sea, yo puedo escuchar que dicen que pertenecen al pueblo mapuche, pero hasta ahora lo que yo tenía, básicamente, que es lo que siempre reclamé, eran personas encapuchadas que tiraban piedras, que decían que son mapuches. Ahora yo tengo la identidad de esas personas, porque yo, digamos, para transitar un proceso, necesito tener personas con nombre, apellido y número de documento. Hay otra causa también allí por el corte de la vía que utiliza el viejo expreso patagónico. Sí, hay otras causas. Yo la única que tengo es la que le acabo de hacer referencia. Hay otras causas por el corte de la vía, pero ustedes saben que esas cuestiones son competencia federal. Está interviniendo el juez federal en ese tema. Al igual que el 14 de julio se va a dirimir si se extradita a Facundo Yoneshuala a Chile. Claro, bueno, esos trámites naturalmente son del fuero federal. Ustedes saben que una de las circunstancias por las cuales se pide la detención de Yoneshuala era porque a su vez tenía captura desde el país vecino de Chile, y ahora sé que el trámite se ha avanzado y que va a haber una audiencia, como usted lo dijo. El cometido final de la justicia del Chubut es desalojar a este grupo mapuche de la estancia de Benetton. No, el cometido de la justicia de la provincia del Chubut es atender a quien hace la denuncia e investigar un hecho. Yo lo que estoy investigando, en mi caso, es estos delitos que ya le dije: usurpación, abigeato y portación de arma. No hay juez penal que haya dispuesto un desalojo en el marco de un delito de usurpación. ¿Se unificaron todas estas causas, todos estos delitos que usted está mencionando? Es que, porque primeramente era uno y luego se encontraron con varios más. Claro, bueno, les aclaro un poco la cuestión ese de que sea uno o que sean varios más. En un primer momento, cuando se inicia la investigación allá por marzo-abril del año 2015, al único que se había podido identificar y del que se tenía algún dato que había tenido alguna participación en todo este movimiento de la usurpación era el señor Martiniano Yoneshuala, de quien, fue pasando el tiempo y se nos agotó el tiempo procesal útil para poder llevarlo a juicio. Es solamente él, pero la causa sigue aún vigente y con estos otros imputados que tenemos. Fiscal, en esta usurpación hay menores de edad, si hay menores de edad, y cómo está trabajando el Estado provincial con estos menores de edad, teniendo en cuenta su situación, ¿no? Bueno, es un tema muy importante también. Claro, es un tema muy importante. Sí, obviamente con esta situación nos hemos enterado, hemos advertido que hay mujeres y menores de edad, o sea que hay familias viviendo ahí en estos momentos. Hay como 6 o 7 casas.